Trabajar en equipo es necesario. En estos casos seguro que vas a necesitar una mano extra porque una persona sola nunca debería hacer una vela así. Es cuestión de poder confiar en el equipo que tienes y que ellos puedan confiar en ti y apoyando en todo lo que necesiten. Bueno, yo creo que es compromiso un poquito de todos y con el grupo implicado pues hemos conseguido sacar el proyecto adelante. No creo que haya sido alguien en específico, sino todos un poquito hemos sumado y todos los errores que podían haber se han solventado entre todos y yo creo que esa ha sido la clave. Creo que todos hemos aplicado todo lo que sabíamos. Creo que todos hemos hecho un poquito de todo. There's nothing better than sharing that vision with other people and having the opportunity for those people to maybe analyze critically what you're thinking. And that's always the case when you involve other designers, other engineers, other sailmakers. You always have a different view that broadens your horizon, sharpens your senses a little bit and makes you more aware. J for full-length pockets, low friction, high strength, ideal condition for Ahora mismo estamos encima de la mayor, que es una vela que tiene que ser muy robusta, muy dura, porque siempre está izada. Y quiere decir que está sujeta a muchos más esfuerzos, mucho más trabajo de abrasión, de tensión, de compresión. El foque y la trinqueta, pues cuando hay demasiado viento, se enrollan y ya no se utilizan. Entonces la longevidad de esas velas puede ser mucho mayor a la mayor porque se pueden completamente enrollar y no utilizar. Y entonces tenemos que prestar atención a la construcción de esta vela para que tenga esta longevidad necesaria, ya que siempre está siendo utilizada. Es la que se lleva toda la caña y toda la vida dura en un juego de velas de un barco, es la mayor. Siempre está izada, siempre está siendo estresada. La mayor al principio, cuando la pusimos sobre el suelo de la velería, pues obviamente era simplemente un tejido ahí en una membrana en el suelo sin nada. Y entonces imaginarse lo que va a ser la vela ahí es lo más complicado porque al principio son muchísimas horas de marcar y de mediciones. La mayor ha sido compleja en el sentido logístico porque la velería tiene unas dimensiones y son velas bastante complejas y grandes en una sola pieza. La parte complicada de manejar es que doblar una vela de este tamaño consume mucho tiempo. Entonces se trata de, en lugar de movernos, tener una forma organizada de cómo hacerlo. Entonces hemos tenido que jugar mucho con los espacios y con los grupos de personas, dirigiendo bien los grupos de personas para que se pueda mover la vela por la velería sin complicaciones. De la forma más ordenada para que solo tengamos que hacerlo una vez. Y hay que pensar que el material no tiene que sufrir, o sea, tenemos que evitar maltratar el material. Los puños de las velas normalmente, aparte de ser una de las partes más críticas que tiene una vela, tienen que funcionar de tal forma de que haya una transición de densidad perfecta para que las cargas que van a soportar puedan ser transmitidas sin pasar por puntos débiles. En este caso, para evitarlo, cuando tenemos una membrana hecha con fibra continua, hemos tenido que identificar la cantidad necesaria de capas, tanto de Dacron como de pegamento, como de fibras que le queramos meter dentro, para asegurarnos que tenemos un escalón gradual y sin puntos débiles. Para hacer esto, pues tenemos programas que nos ayudan a identificar cuánta carga va a haber cada puño. No es lo mismo que un puño me aguante 1 tonelada que me tenga que aguantar 15. The traditional way to bond all the reinforcement to the membrane is with double-sided tape. But on that case, we are using glue with our hot glue gun, and this gives us a better bonding. Actually, it's like lamination. Of course, a part of the gluing, we will also do all the stitching. Stitch it as it was a traditional sail corner, but just to be sure that this corner will last at least 10 years. As you can see, we have a pretty stiff corner, and because of that, it's pretty hard to stitch it, but at the end, it's totally worth it just to have a
10 years corner. En este caso en particular, nosotros hemos querido mejorar un poquito lo que es la laminación y la construcción de los puños en esta membrana. Una forma tradicional de hacerlo es simplemente cortarlos, pegarlos y coserlos. No voy a estar uniendo al 100% el refuerzo, estaré uniendo simplemente por la parte cosida. Pero siempre quedarán cápsulas de aire, burbujas, espacios no unidos que con el tiempo se van a querer separar. Por lo que hemos hecho en este caso ha sido laminar todos los puños para asegurarnos de que el 100% de la superficie de los refuerzos esté laminado y pegado a la membrana de Forte, porque así funciona como un composite real. Aquí estamos delante de los refuerzos de rizo y obviamente los rizos reducen la superficie de la mayor cuando hay demasiado viento. Entonces son puños estructurales, partes fuertes de la vela que tienen que resistir toda la carga de la vela entera como si fuese totalmente izada. Como hay más viento, más ola, más cargas dinámicas, es crítico laminar correctamente estos refuerzos y hacerles una estructura adecuada para la carga enorme que van a llevar cuando el barco esté escorado a 30 grados, con 35 o 40 nudos de viento y tenga que transmitir toda su carga a este puño de escota y al puño de amura. Esa es la función de los rizos y cada rizo tiene sus dos puños, uno de amura, uno de escota, y aquí estamos sentados encima del refuerzo del puño de escota. La dificultad más grande referente a la laminación en la mayor, para mí ha sido la laminación de los rizos. Hay que entender que la mayor tiene 3 puños y aparte tenía 3 rizos, que son 6 puños más. Estos puños no están en una esquina de la vela, no están en un córner, están en mitad de la vela. Siempre trabajar en un rizo, en una mayor tan grande como esta, en una sola pieza, en membrana continua, siempre es un reto. La dificultad de adherir cosas al material del Forte, como el hecho de tener puños tan grandes que necesitan ser pegados, laminados, con un margen de tiempo corto en el sentido de la temperatura del pegamento. Ese fue un desafío muy grande. The challenges with a single piece sail of such magnitude is that some of these reinforcements find themselves in the middle of the sail. Let's talk about a reef diamond. A reef diamond is an area of the sail which gets tied up when it's reefed. The reef diamonds get connected through the body of the sail. All of those apply a point load. A point load is a concentrated load. That concentrated load has to be spread to the entirety of the structure. Spreading the load is at the heart and soul of the Forte technology. So there's a little webbing or a little kringle or a little pressed fitting, and it applies a point load. That's right in the middle of a sail, and the girth of this sail can be 12 meters or 13 meters, so we are 6 meters inside the edge of a sail. But even still, it's a challenge, and the bigger the sail gets, the bigger the challenge is. A sail membrane like this is like a cloth. It's woven, it's soft. To sustain the designed shape, we need to fit what we call the button. Los sables en la mayor, en realidad en todas las velas, es una pieza fundamental y para mí es otro punto crítico. Una de las funciones del sable es primero ayudar a la vela que tenga la forma diseñada y después a darle tensión. Hay que pensar que yo tengo que poder tensionar la vela y se tiene que poder soportar por un sable. And to fix the button on the place, we need to use, on that case, these pieces, these seated button boxes. And on the other side, we have the loops for the tensioning system. How do this works? Here on the membrane, inside, we have a pocket laminated inside the membrane, but I need to do something to hold the button on his place and at the same time give me the option to tension the buttons if we need it. Uno de los puntos fuertes que tiene Forte y de los beneficios que nos hemos aprovechado a la hora de hacer nuestra vela es que la funda de sable está laminada interna. ¿Qué quiere decir? Que el sable va a vivir físicamente dentro de la membrana, lo cual siempre es un beneficio a la hora de que la vela desarrolle su forma diseñada. Lo más convencional sería yo haber cosido una funda de sable a un lado de la vela. The button will go in the pocket from the leech.
travel all the button pockets inside the membrane, and on that point, the button will go inside this hole. Okay? This piece will be here, and that's the hole for the button card stud that will hold the sail just close to the mast. And this will be our button tensioner system. Usually, we used to do this just sewing all the kits on the membrane, but in that case, we choose also to glue it because will also give us an extra reinforcement. The system will work that way. When the buttons go out the pocket, these loops will be in that position, and with the Allen key, they're gonna turn, the button gonna grow, but these loops gonna hold the button on the place. This will give us a button tension result. En este caso, usando hardware que ha venido de SITEC, hemos hecho un trabajo bastante conciso, laminando tensionadores, laminando refuerzos para que el sable tenga una transición perfecta y la membrana no sufra en absoluto cuando tensione una vela. Incluso los tensionadores están laminados en la parte interna del sable para que no se pueda arrancar nunca nada. As we said on the previous steps, this sail will work with buttons. When the boat is sailing, there are some aggressive situations against the sail. The external skin of the sail can be fighting against the boat. To protect the sail against these aggressive situations, we add what we call the button chafe protection. It's an external material that we put on top of the membrane to avoid the contact between the skin and the boat, just to protect both of them. Okay, when we saw sails that size and heavy as this one, it's not possible to be just one person on the sewing machine and doing the job by yourself because it's that heavy that the machine itself can't pull the sail for you. On that scenario, what we do is always work as a team. Okay, we are a couple of persons and all of us need to be moving at the same time, following the instructions of the person that is under the machine to avoid any issue. If one of that persons is not focused enough and go on other rhythm, we can break the machine, we can break the needle, we can break the thread, and that's the thing that we need to avoid anyways. It's a challenge, but it's worth it. Hay ciertas precauciones que tenemos que tener a la hora de coser membranas, y es que las pieles exteriores pueden ser dañadas. Tenemos que evitar arrastrar la vela por el suelo de forma innecesaria, porque es un desgaste. Tenemos que evitar que la presión de los pies de las máquinas de coser dañe la tafeta, ¿vale? Y esto supone tener que revisar antes de empezar. Yo tengo que asegurarme de que la vela no es doblada más de la cuenta, no es arrastrada más de la cuenta y que las costuras que se van a hacer van a ser hechas con las presiones adecuadas, ¿vale? Porque tanto pegar como coser, como ensamblar cosas de forma equivocada podríamos llegar a dañar. Lucky us that we have another sewing machine just in front of each, looking at this one, let's say like a mirror, okay? And if we need to sew laugh or leech reinforcement, we don't need to turn the whole sail to work on the same sewing machine. We have the option to work, for example, on the laugh on that machine and on the leech on that machine. One job that we want to do today is stitch the transition tapes. This is a very important item that we fit always on the membrane sails that help us avoiding all the steps on the density transitions. With this tape here, we do a kind of very nice stagger and help us to keep the membrane lamination in good conditions and help us to give a very long life membrane. Para mí, el tema de las transiciones o los transition tapes que nosotros llamamos es un punto muy importante a tener en cuenta. Hay que entender que la valuma de una vela va a flamear millones de veces durante su vida útil, millones. Y flamear significa que la vela va a hacer esto en el leech sin parar.
recomendamos siempre poner un material que haga una transición de densidad para evitar las bisagras. Si esto es rígido y esto es blando, esto es un punto duro. Entonces esto es evitable. El 99% de las velas se rompen por meras bisagras. Esta pieza, que es el carro del headboard, de la mayor, se ha roto y tuvimos que reemplazarla. Y entonces por una cuestión de tiempos tuvimos que rediseñarla, hacer una ingeniería inversa y construirla nosotros. Mi mayor aporte fue diseñando y construyendo un carro para la cabeza de la mayor. La pieza original era en aluminio y la tuvimos que hacer en titanio. Entonces se ha hecho esta ingeniería inversa, se ha tomado las medidas, se ha hecho un estudio que ha tomado un par de semanas. Por supuesto que después de hacer la ingeniería inversa se hace la comprobación con el headboard original, se han tomado las medidas y se ha comprobado de que el ensamblaje es correcto. Hemos enviado a imprimir a un proveedor de servicio de impresión en metal. Una vez que la pieza ha sido impresa completamente, nos envían un reporte dimensional en donde podemos ver si hay diferencias. Esas diferencias luego se corrigen mediante rectificación por electrohilo, que es una tecnología muy precisa, muy fina. Para nosotros es muy importante que la pieza, antes de llegar aquí, saber de que lo que hemos enviado como modelo digital se corresponda con lo que queremos recibir, que es el modelo físico, ¿no? Y el resultado fue, bueno, esta pieza, que ha sido impresa y también rectificada con electrohilo para que todos los slices del carro entren perfectamente, como corresponde. Básicamente hemos logrado un buen resultado, la pieza entra como esperábamos. Creo que los retos tienen que ver con, obviamente, las prestaciones mecánicas de la pieza, adaptar el diseño a ese material y a la tecnología de construcción, lo cual implicaba que necesitamos una tolerancia exacta, porque esa pieza podía llegar a recibir hasta 20 toneladas de fuerza. Entonces, cualquier imperfección o cualquier falla en el contacto entre las piezas podría generar una rotura. Entonces, creo que tiene que ver ese equilibrio entre las prestaciones mecánicas, el peso, el material y la tecnología y las tolerancias. El código cero del Inco es una de las velas más grandes que yo he tenido que producir aquí dentro. A la hora de meter el cable y enrollar ha sido un reto. In this particular jib clue, we have fitted a carbon composite boomerang. Para el foque hemos utilizado 3 fundas internas en la membrana. Es un sistema novedoso. In that sales we decided to use a painted EUV band instead of a textile one.